Hola, soy Borja Veiga, y hoy vamos a hablar de pan integral. Pero no vamos a tener la típica conversación edulcorada que verías en un programa matinal de televisión, ni vamos a repetir los mantras vacíos que te suelta tu médico de cabecera mientras rellena recetas sin mirarte a la cara. Hoy vamos a entrar en el fondo del asunto, vamos a descender a las alcantarillas de la industria alimentaria, para hablar de lo que yo llamo la estafa más grande, sofisticada y dañina perpetrada contra la salud humana en el último siglo. Si crees que cambiar el pan blanco por el pan integral es un acto de salud, te invito a que te quedes, porque lo que vas a descubrir hoy va a desmontar cada creencia que te han inculcado desde la infancia. El pan integral no es tu amigo, es el mismo lobo con una piel de cordero teñida de marrón. Un veneno lento que está destruyendo tu intestino, tu cerebro y tu soberanía biológica. Vivimos en una matrix nutricional. Desde que eras niño te enseñaron a mirar la base de esa famosa pirámide alimenticia y a ver los cereales, el pan y la pasta como los cimientos de tu energía. Te dijeron que las grasas eran el enemigo, que la mantequilla te mataría, y que debías llenarte de carbohidratos para estar sano. ¿Y qué ha pasado? Mira a tu alrededor. La obesidad se ha disparado, la diabetes es una epidemia, las enfermedades autoinmunes están fuera de control y la depresión es la nueva normalidad. ¿Crees que es casualidad? No lo es. Es un diseño meticuloso. La realidad es que la etiqueta de hecho con granos enteros o integral es, como dicen los pocos expertos que se atreven a hablar y no están comprados, la mayor estafa que existe ahí fuera. Nos han vendido la idea de que el pan integral es nutricionalmente superior, una especie de santo grial de la fibra y las vitaminas, cuando en realidad es un concentrado de antinutrientes y tóxicos agrícolas. La industria alimentaria utiliza términos como multigrano o trigo integral para disfrazar productos ultraprocesados que son, en esencia, azúcar complejo esperando destruir tu metabolismo. Incluso productos que se promocionan como saludables, como ciertas tostadas o galletas de desayuno para niños, apenas contienen un porcentaje ridículo de grano real, y están cargados de azúcares y aditivos, pero llevan el sello de integral, para que tú, como padre o madre preocupado, los compres pensando que haces lo correcto. Es un juego de trileros donde tu salud es la moneda de cambio, y tu ignorancia es su beneficio. Pero esto va mucho más allá de una etiqueta engañosa. Estamos hablando de una transformación biológica y genética del propio alimento que ha convertido al trigo, el supuesto sustento de la vida, en un arma biológica de acción lenta. El trigo que comían tus abuelos no es el trigo que comes tú. El trigo moderno, ese que inunda los supermercados y las panaderías, es el resultado de décadas de hibridación intensiva, manipulación genética brutal y procesamiento industrial brutal. Han creado una planta pequeña, resistente, cargada de proteínas extrañas que nuestro sistema inmunológico no reconoce, todo para aumentar el rendimiento por hectárea y bajar los costos sin importarles un bledo las consecuencias para tu intestino. El trigo ancestral, como el einkorn, tenía un genoma simple, 14 cromosomas. El trigo moderno es una quimera hexaploide con 42 cromosomas. Una monstruosidad genética diseñada para resistir plagas y procesos industriales, no para ser digerida por un ser humano. Y a mientras tú te comes ese sándwich sano, tu cuerpo está librando una guerra interna contra una sustancia que no debería estar ahí, una sustancia que activa mecanismos de defensa celular idénticos a los que se activan frente a un virus o una bacteria patógena. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que mirar atrás, a los años 90, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, lanzó su infame pirámide alimenticia. Si creciste en esa época, recordarás ese póster colorido que te decía que debías comer de 6 a 11 porciones de granos al día. De 6 a 11. Básicamente te decían que te atiborraras de pan, pasta y cereales desde que te levantabas hasta que te acostabas. Te dijeron que las grasas eran el enemigo, que la mantequilla te mataría,
y que debías llenarte de carbohidratos para estar sano. ¿Y qué ha pasado? Mira a tu alrededor. La obesidad se ha disparado, la diabetes es una epidemia, las enfermedades autoinmunes están fuera de control y la depresión es la nueva normalidad. ¿Crees que es casualidad? No lo es. Es un diseño meticuloso. La realidad es que la etiqueta de hecho con granos enteros o integral es, como dicen los pocos expertos que se atreven a hablar y no están comprados, la mayor estafa que existe ahí fuera. Nos han vendido la idea de que el pan integral es nutricionalmente superior, una especie de santo grial de la fibra y las vitaminas, cuando en realidad es un concentrado de antinutrientes y tóxicos agrícolas. La industria alimentaria utiliza términos como multigrano o trigo integral para disfrazar productos ultraprocesados que son, en esencia, azúcar complejo esperando destruir tu metabolismo. Incluso productos que se promocionan como saludables, como ciertas tostadas o galletas de desayuno para niños, apenas contienen un porcentaje ridículo de grano real, y están cargados de azúcares y aditivos, pero llevan el sello de integral, para que tú, como padre o madre preocupado, los compres pensando que haces lo correcto. Es un juego de trileros donde tu salud es la moneda de cambio y tu ignorancia es su beneficio. Pero esto va mucho más allá de una etiqueta engañosa. Estamos hablando de una transformación biológica y genética del propio alimento que ha convertido al trigo, el supuesto sustento de la vida, en un arma biológica de acción lenta. El trigo que comían tus abuelos no es el trigo que comes tú. El trigo moderno, ese que inunda los supermercados y las panaderías, es el resultado de décadas de hibridación intensiva, manipulación genética brutal y procesamiento industrial brutal. Han creado una planta pequeña, resistente, cargada de proteínas extrañas que nuestro sistema inmunológico no reconoce, todo para aumentar el rendimiento por hectárea y bajar los costos, sin importarles un bledo las consecuencias para tu intestino. El trigo ancestral, como el einkorn, tenía un genoma simple, 14 cromosomas. El trigo moderno es una quimera hexaploide con 42 cromosomas. Una monstruosidad genética diseñada para resistir plagas y procesos industriales, no para ser digerida por un ser humano. Y mientras tú te comes ese sándwich sano, tu cuerpo está librando una guerra interna contra una sustancia que no debería estar ahí, una sustancia que activa mecanismos de defensa celular idénticos a los que se activan frente a un virus o una bacteria patógena. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que mirar atrás, a los años 90, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, lanzó su infame pirámide alimenticia. Si creciste en esa época, recordarás ese póster colorido que te decía que debías comer de 6 a 11 porciones de granos al día. De 6 a 11. Básicamente te decían que te atiborraras de pan, pasta y cereales desde que te levantabas hasta que te acostabas. Te dijeron que las grasas eran el enemigo, que la mantequilla te mataría y que debías llenarte de carbohidratos para estar sano. ¿Y qué ha pasado? Mira a tu alrededor. La obesidad se ha disparado. La diabetes es una epidemia. Las enfermedades autoinmunes están fuera de control y la depresión es la nueva normalidad. ¿Crees que es casualidad? No lo es. Es un diseño meticuloso. La realidad es que la etiqueta de hecho con granos enteros o integral es, como dicen los pocos expertos que se atreven a hablar y no están comprados, la mayor estafa que existe ahí fuera. Nos han vendido la idea de que el pan integral es nutricionalmente superior, una especie de santo grial de la fibra y las vitaminas, cuando en realidad es un concentrado de antinutrientes y tóxicos agrícolas. La industria alimentaria utiliza términos como multigrano o trigo integral para disfrazar productos ultraprocesados, que son, en esencia, azúcar complejo esperando destruir tu metabolismo. Incluso productos que se promocionan como saludables, como ciertas tostadas o galletas de desayuno para niños, apenas contienen un porcentaje ridículo de grano real, y están cargados de azúcares y aditivos, pero llevan el sello de integral, para que tú, como padre o madre preocupado, los compres pensando que haces lo correcto.
Es un juego de trileros donde tu salud es la moneda de cambio y tu ignorancia es su beneficio. Pero esto va mucho más allá de una etiqueta engañosa. Estamos hablando de una transformación biológica y genética del propio alimento que ha convertido al trigo, el supuesto sustento de la vida, en un arma biológica de acción lenta. El trigo que comían tus abuelos no es el trigo que comes tú. El trigo moderno, ese que inunda los supermercados y las panaderías, es el resultado de décadas de hibridación intensiva, manipulación genética brutal y procesamiento industrial brutal. Han creado una planta pequeña, resistente, cargada de proteínas extrañas que nuestro sistema inmunológico no reconoce. Todo para aumentar el rendimiento por hectárea y bajar los costos sin importarles un bledo las consecuencias para tu intestino. El trigo ancestral, como el einkorn, tenía un genoma simple, 14 cromosomas. El trigo moderno es una quimera hexaploide, con 42 cromosomas, una monstruosidad genética diseñada para resistir plagas y procesos industriales, no para ser digerida por un ser humano. Y mientras tú te comes ese sándwich sano, tu cuerpo está librando una guerra interna contra una sustancia que no debería estar ahí. Una sustancia que activa mecanismos de defensa celular idénticos a los que se activan frente a un virus o una bacteria patógena. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que mirar atrás, a los años 90, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, lanzó su infame pirámide alimenticia. Si creciste en esa época, recordarás ese póster colorido que te decía que debías comer de 6 a 11 porciones de granos al día. De 6 a 11. Básicamente te decían que te atiborraras de pan, pasta y cereales desde que te levantabas hasta que te acostabas. Nos dijeron que las grasas eran veneno, que el colesterol nos mataría. Pero resulta que esa pirámide no se construyó sobre ciencia, se construyó sobre dinero, lobby y corrupción sistémica. Las industrias del trigo, el maíz y el azúcar tenían sus manos metidas profundamente en los bolsillos de los legisladores y científicos que diseñaron esas guías. No se trataba de tu salud, se trataba de vender el excedente de grano de los agricultores subvencionados. Se trataba de asegurar que las grandes corporaciones alimentarias tuvieran un mercado cautivo y hambriento. Y funcionó. Después de la introducción de estas guías, las tasas de obesidad se dispararon como un cohete, creando una población enferma y dependiente. Demonizaron las grasas naturales, las que nuestros ancestros comieron durante milenios y que son esenciales para el cerebro y las hormonas, y las reemplazaron con carbohidratos refinados y aceites de semillas industriales inflamatorios. Crearon una población permanentemente hambrienta, porque como veremos más adelante, estos carbohidratos no te sacian, te hacen adicto y destruyen tu señalización de saciedad. Hay gente que todavía se pregunta si esto es una teoría de la conspiración. Entras en foros y ves a personas desesperadas preguntando, ¿es la pirámide alimenticia una estafa realmente? Y la respuesta es un rotundo sí. Es un esquema diseñado para maximizar beneficios a costa de la salud pública. Los sectores más grandes de la pirámide son simplemente los que tienen más dinero para gastar en lobby en Washington. Y lo más triste es ver cómo los moderadores de estos foros, alineados con el pensamiento oficialista, censuran el debate exigiendo fuentes revisadas por pares, como si la ciencia financiada por la misma industria que te envenena fuera la única verdad aceptable. Es el zorro vigilando el gallinero, y tú eres la gallina. El sistema médico, o lo que yo llamo el complejo médico industrial, se beneficia enormemente de este estado de enfermedad crónica. No hay dinero en la gente sana. No hay dinero en decirte que dejes de comer pan y empieces a ayunar o a comer carne de pasto. El dinero está en la enfermedad crónica, en la diabetes tipo 2, en la hipertensión, en el colesterol alto tratado con estatinas de por vida. Kelly Means, un exconsultor de estas industrias que ha tenido el valor de salir a la luz, lo ha dicho claro. Hay un incentivo masivo para que la gente enferme y luego Big Pharma haga caja con las intervenciones.
Trillones de dólares fluyen a un sistema que promueve dietas insalubres y luego te vende la cura parcial que nunca soluciona la raíz del problema, sino que cronifica el síntoma para asegurar un cliente de por vida. ¿Y los médicos? ¿Dónde quedan en todo esto? La mayoría son buenas personas, sí, peones en un tablero que no controlan, pero son peones peligrosos. Salen de la facultad de medicina sin saber absolutamente nada sobre nutrición, nada. En 4 años de carrera reciben menos de 20 horas de formación nutricional y la poca que reciben suele estar influenciada por las guías oficiales corruptas y patrocinada por las mismas empresas que venden los cereales azucarados. Son entrenados para diagnosticar síntomas y recetar fármacos, no para entender cómo el pan integral que recomiendan a sus diabéticos está manteniendo su glucosa por las nubes y destrozando sus intestinos. Son, sin saberlo, los distribuidores finales de un sistema diseñado para el fallo metabólico. Ahora vamos a ponernos técnicos, porque necesitas entender la mecánica de cómo te están destruyendo por dentro. No es solo hinchazón o gases, es un desmantelamiento sistemático de tu barrera de defensa biológica. Hablemos del gluten y de una proteína llamada sonulina. Durante años nos han dicho que el gluten solo es malo para los celíacos, ese 1% de la población con una predisposición genética severa. Si no eres celíaco, puedes comer pan tranquilo. ¡Mentira! La ciencia más reciente, esa que no verás en los titulares de las noticias patrocinadas por marcas de cereales, ha demostrado que la gliadina, una parte del gluten, activa la liberación de sonulina en todos los seres humanos, no solo en los celíacos. ¿Qué es la sonulina? Imagina que el revestimiento de tu intestino es como una red fina, diseñada para dejar pasar solo los nutrientes pequeños y bloquear las toxinas, las bacterias y las partículas de alimentos no digeridos. Las células de tu intestino están unidas por lo que llamamos uniones estrechas, o tight junctions. La sonulina es la llave que abre esas uniones. Cuando comes gluten, tu cuerpo libera sonulina y esas puertas se abren de par en par. El gluten engaña a tu cuerpo. El sistema inmune interpreta el gluten como un componente dañino de un microorganismo y activa la sonulina como un mecanismo defensivo para limpiar el intestino. Pero lo que logra es dejar la puerta abierta a todo lo demás. Esto es lo que llamamos intestino permeable o leaky gut. Cuando esas uniones se rompen, partículas de comida no digerida, toxinas bacterianas, lipopolisacáridos y desechos pasan directamente a tu torrente sanguíneo. Tu sistema inmunológico, que patrulla la sangre, ve estas partículas extrañas y entra en pánico. Empieza a atacar todo lo que se parece a esas partículas. Y aquí es donde empieza la tragedia de las enfermedades autoinmunes. A través de un proceso llamado mimetismo molecular, tu cuerpo empieza a atacar sus propios tejidos. Tu tiroides, Hashimoto, tus articulaciones, artritis reumatoide, tu páncreas, diabetes tipo 1, tu cerebro, porque se parecen estructuralmente a esas proteínas que se han colado por tu intestino roto. El gluten es literalmente la causa número 1 de este proceso de ruptura. Y no importa si sientes dolor de estómago o no, puedes tener un intestino permeable y no tener ni un solo síntoma digestivo, pero estar desarrollando una depresión severa, ansiedad, fatiga crónica o una enfermedad autoinmune silenciosa que te diagnosticarán dentro de 10 años, cuando el daño sea irreversible. La ausencia de síntomas digestivos no es garantía de seguridad, es una bomba de relojería. Y no pienses que esto se soluciona comiendo integral. De hecho, el pan integral es peor, mucho peor. El pan integral contiene concentraciones mucho más altas de otro componente tóxico, la aglutinina de germen de trigo, WGA. Esta es una lectina, una proteína de defensa de la planta. Tienes que entender algo fundamental. Las plantas no quieren ser comidas. No pueden correr, no pueden morder, así que se defienden con guerra química. La WGA es pequeña, resistente y perversa. Atraviesa tu barrera intestinal y viaja por tu cuerpo. ¿Y sabes qué hace? Se une a tus receptores de insulina. Imagina esto.
La WGA se pega al receptor de insulina en tus células de grasa y lo bloquea en la posición de encendido permanente. Imita a la insulina, pero no deja que la célula deje de almacenar grasa. Provoca resistencia a la insulina, obesidad y bloqueo metabólico, todo sin que hayas comido una sola caloría de más. Es tóxica para las células, interfiere con tu sistema hormonal y es proinflamatoria. ¿Y adivina qué? El pan blanco tiene menos WGA porque le han quitado el germen y el salvado. El pan integral, ese que te venden como la panacea de la salud, está cargado de esta toxina porque incluye todo el grano. Te están vendiendo el veneno concentrado como si fuera la cura. Es un plan maestro para mantenerte gordo y diabético mientras crees que estás haciendo dieta. Pero la historia no acaba con la genética del trigo ni con sus defensas naturales. Tenemos que hablar de lo que el hombre le hace al trigo. Tenemos que hablar de glifosato. En las últimas décadas se ha popularizado una práctica agrícola abominable llamada desecación. Los agricultores, presionados por los tiempos de cosecha y la necesidad de uniformidad, rocían los campos de trigo con glifosato, el ingrediente activo del Roundup de Monsanto, días antes de la cosecha para matar la planta, secarla y facilitar la recolección. Esto significa que el pan que comes, especialmente el integral, que conserva la cáscara del grano donde se acumulan los residuos, está impregnado de herbicida. El glifosato no es solo un matahierbas, es un antibiótico potente que devasta tu flora intestinal. Mata las bacterias benéficas que necesitas para producir neurotransmisores como serotonina y dopamina y deja vivas a las patógenas, como la clostridia. Pero es aún peor. La investigadora Stephanie Seneff del MIT, una de las pocas voces científicas que no ha sido silenciada, ha lanzado la alarma sobre cómo el glifosato actúa como un análogo del aminoácido glicina. Se integra en nuestras propias proteínas, provocando un caos celular y un plegamiento incorrecto de las proteínas. Seneff ha vinculado el uso exponencial del glifosato con la explosión de autismo, prediciendo tasas catastróficas para 2025 si no frenamos esto. Y aquí es donde entra la conexión que nadie quiere que sepas, la conexión con las vacunas. El glifosato rompe la barrera hematoencefálica, la que protege tu cerebro, y también quela metales pesados. Cuando combinas un intestino permeable por el gluten, una barrera cerebral rota por el glifosato, y la inyección de adyuvantes de aluminio presentes en muchas vacunas del calendario infantil, tienes la tormenta perfecta. El aluminio entra en el cerebro, causando neuroinflamación severa. Existe una sinergia diabólica aquí. El gluten abre la puerta de abajo, intestino. El glifosato abre la puerta de arriba, cerebro. Y luego los metales pesados y toxinas ambientales entran hasta la cocina de tu sistema nervioso. Es la receta para el TDAH, el autismo, el Alzheimer y la neblina mental permanente. Y te dicen que es seguro, que los niveles son bajos. Pero nadie estudia el efecto cóctel de comer esto 3 veces al día todos los días de tu vida, mientras te vacunas y respiras aire contaminado. Los agricultores te dirán que no es una práctica generalizada, que siguen las etiquetas. Pero los datos muestran un aumento masivo en el uso de glifosato, justo antes de la cosecha en los últimos años. ¿Vas a confiar tu salud a la etiqueta de un producto químico fabricado por una corporación que ha sido condenada millonariamente por causar cáncer? Yo no. ¿Alguna vez has intentado dejar el pan y has sentido que te morías? ¿Ansiedad? ¿Irritabilidad? ¿Incapacidad para concentrarte? No es porque te guste mucho el pan, no es porque eres un disfrutón, es porque eres un adicto, literalmente biológicamente adicto. Cuando el gluten se digiere, se descompone en péptidos llamados exorfinas de gluten, o glutomorfinas. Como su nombre lo indica, tienen una estructura similar a la morfina. Estos compuestos atraviesan la barrera hematoencefálica, esa que el glifosato ya ha dejado hecha un colador, y se unen a los receptores opioides de tu cerebro. Sí, los mismos receptores que usa la heroína. El pan no es comida, es una droga recreativa legalizada. Actúa como un sedante leve, produce una sensación de euforia momentánea, y lo más importante, genera una adicción física brutal. Por eso el 75% de las calorías de la dieta estándar americana provienen de trigo y lácteos, que tienen casomorfinas, primas hermanas de las gluteomorfinas. No es falta de fuerza de voluntad, es bioquímica pura y dura. Te mantienen enganchado para que sigas consumiendo, para que sigas comprando, para que sigas enfermo. Cuando intentas dejarlo, pasas por un síndrome de abstinencia real. La gripe keto o el bajón al dejar las harinas no es solo falta de azúcar,
Es tu cerebro gritando por su dosis de opioides. Irritabilidad, depresión, niebla mental son síntomas de desintoxicación de una droga dura. Y tu médico, ese que no estudió nutrición, en lugar de explicarte esto te dirá que estás deprimido y te recetará antidepresivos, cerrando el círculo del negocio farmacéutico. Te cambian la droga del pan por la droga de la farmacia. Hay casos documentados de niños con autismo o personas con esquizofrenia, que al eliminar el gluten y los lácteos, experimentan mejorías milagrosas. Sus cerebros dejan de estar drogados. La niebla se levanta. Vuelven a conectar con la realidad. He leído testimonios de madres que vieron a sus hijos autistas hablar por primera vez días después de retirar el gluten. ¿Milagro? No, desintoxicación. Pero el sistema te dirá que son anécdotas, que no hay evidencia. Claro, porque no hay dinero en curar la esquizofrenia con dieta. Hay dinero en pastillas antipsicóticas de por vida. Si creías que el problema era solo el trigo, el glifosato y las lectinas, espérate a ver lo que le añaden deliberadamente. La harina refinada es tan pobre nutricional, tan muerta, que tienen que enriquecerla o fortificarla artificialmente, para que la población no muera de deficiencias evidentes como el beriberi o la pelagra. ¿Pero con qué la enriquecen? ¿Con nutrientes biodisponibles de alta calidad? Por supuesto que no. Usan basura sintética barata. Hablemos del hierro. ¿Sabías que muchos cereales fortificados contienen literalmente limaduras de metal? No es hierro orgánico, es hierro reducido, limaduras de hierro industrial. Puedes hacer el experimento en tu casa. Tritura tus cereales, ponles un imán potente y verás cómo se pegan las partículas negras al imán. Estás comiendo chatarra metálica, y nos dicen que eso es nutrición. Ese hierro alimenta bacterias patógenas en tu intestino y causa estrés oxidativo, pero queda muy bien en la etiqueta nutricional. Y luego está el escándalo del ácido fólico. Nos dicen que es esencial para las embarazadas para prevenir defectos del tubo neural. Y sí, el folato natural, vitamina B9 real, presente en el hígado y las verduras de hoja verde, es vital. Pero el ácido fólico que añaden a la harina es una sustancia sintética, oxidada, que no existe en la naturaleza. Para que tu cuerpo la use, tiene que transformarla mediante una enzima. Pero aquí está el truco. Un gran porcentaje de la población, hasta un 40-50%, tiene una mutación genética llamada MTHFR, que les impide convertir eficientemente este ácido fólico sintético. ¿El resultado? El ácido fólico no metabolizado se acumula en la sangre. Se ha vinculado con un aumento del riesgo de cáncer, con problemas cognitivos y, paradójicamente, pueden mascarar deficiencias de B12. Estamos envenenando masivamente a la población con una vitamina falsa obligatoria por ley en las harinas, ignorando la genética individual. Todo para sostener la industria de los granos procesados que no tienen valor nutricional propio. Si comieras hígado y huevos, no necesitarías su veneno sintético. Pero si crees que eso es asqueroso, agárrate. Hablemos de la L-cisteína. Es un aminoácido usado en la industria panadera moderna como acondicionador de masa, para acelerar el procesamiento industrial. ¿Su origen? La inmensa mayoría de la L-cisteína proviene de plumas de pato disueltas en ácido o, escúchalo bien, de pelo humano recogido de peluquerías en China. Sí, estás comiendo pan hecho con pelo humano disuelto. Es un ingrediente común en panes comerciales, pizzas y bollería. Y no tienen que decírtelo claramente, porque se esconde bajo nombres técnicos. Y no olvidemos la azodicarbonamida, el famoso químico de las esterillas de yoga. Sopoi tuvo que retirarlo por la presión pública hace unos años, pero sigue aprobado por la FDA en muchos productos. Se usa para blanquear la harina y hacer la masa más elástica. Es el mismo químico que usan para hacer suelas de zapatos y alfombrillas de gimnasio. Cuando se calienta, libera carcinógenos como el uretano. Esto es lo que estás metiendo en el cuerpo de tus hijos cuando les das un sándwich. Plásticos, pelo humano y metales pesados. Llegados a este punto, tienes que preguntarte, ¿por qué? Si la ciencia sobre el gluten, el glifosato y las lectinas es tan clara para quienes quieren verla, ¿por qué siguen empujando la pirámide de los granos? ¿Por qué los gobiernos subsidian el trigo y el maíz pero atacan a la carne? La respuesta está en la historia y en el control social. La carne, especialmente la carne roja, ha sido siempre el alimento de los guerreros, de las élites, de los conquistadores. La carne aporta colesterol, necesario para la testosterona y el cerebro, nutrientes que te hacen fuerte, asertivo y mentalmente agudo. Históricamente a los esclavos y a los campesinos se les alimentaba con granos. El grano es barato, fácil de almacenar y mantiene la fuerza laboral viva pero sumisa, con la energía justa para trabajar pero no para rebelarse. Los reyes comían venado, jabalí y faisán. Los siervos comían gachas de avena y pan blanco. El cambio a la agricultura fue, como dijo Jared Diamond, el peor error en la historia de la raza humana. Nos hizo más bajos, nos dio caries, nos trajo enfermedades infecciosas y creó jerarquías sociales brutales.
Y hoy, la élite globalista quiere devolvernos a ese estado de servidumbre nutricional. Aquí entramos en el terreno de la Agenda 2030 y el gran reseteo. No es conspiración, está en sus webs. No tendrás nada y serás feliz. Quieren una población dependiente, débil y dócil. Están promoviendo dietas basadas en plantas y soya, cargadas de fitoestrógenos, que aunque la ciencia oficial lo niegue, para proteger el negocio, están feminizando la población masculina, reduciendo el conteo de esperma y bajando la testosterona. Un hombre con testosterona baja no se revela. Un hombre con niebla mental por el gluten y adicto al azúcar no cuestiona la autoridad. Es un castrado químico. Y ahora vienen con los insectos. Grillos, gusanos de la harina, te los venden como la proteína sostenible del futuro. ¿Sabes qué tienen los insectos? Quitina, un polisacárido que es inflamatorio para los mamíferos, que alimenta parásitos y hongos y que nuestro sistema digestivo no está diseñado para procesar en grandes cantidades. Quieren que comas basura procesada, bichos y granos genéticamente modificados, mientras ellos, las élites en Davos, siguen comiendo sus filetes de primera calidad traídos en jets privados. Es una guerra de clases biológica. El ataque a la agricultura tradicional y la ganadería independiente es parte del plan. Cultivar tu propia comida, tener tus propios animales, es un acto de guerra contra el sistema. Quieren control total sobre la cadena de suministro. Si controlan la comida, controlan a la gente. La escasez manufacturada, los incendios misteriosos en plantas de procesamiento de alimentos, las regulaciones imposibles para los granjeros independientes, todo apunta a la centralización del suministro alimentario en manos de unas pocas corporaciones transnacionales aliadas con el Foro Económico Mundial. Quieren que dependas de su pienso humano para sobrevivir. Para cerrar el círculo, debemos entender cómo el sistema médico se convirtió en cómplice. A principios del siglo XX, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, magnates del petróleo y el acero, transformaron la medicina. A través del informe Flexner de 1910, eliminaron la medicina natural, la homeopatía y las terapias nutricionales de las facultades de medicina. Estandarizaron un sistema basado en fármacos patentables derivados del petróleo. Crearon una medicina que trata síntomas, no causas. Una medicina que ignora la dieta porque no se puede patentar el brócoli ni el ayuno, pero sí se puede patentar una estatina o un inhibidor de la bomba de protones. Los médicos de hoy son herederos de ese sistema Rockefeller. No son malos, son ignorantes programados. Te dirán que el colesterol es malo porque esto es lo que les enseñaron los libros financiados por la industria farmacéutica, mientras ignoran que la inflamación causada por los aceites de semillas y el azúcar es el verdadero asesino. Los aceites de semillas, girasol, maíz, soya, canola, que encontramos en todos los panes industriales, son altamente inestables. Se oxidan dentro de tu cuerpo y crean una cascada de radicales libres e inflamación sistémica. Son aceites industriales, extraídos con hexano, un disolvente de petróleo, blanqueados y desodorizados. Y te dicen que son saludables para el corazón. Es el mundo al revés. El colesterol protege tus células, el aceite de maíz las oxida. Pero la Asociación Americana del Corazón, financiada por Procter & Gamble, fabricantes de Crisco, te dirá lo contrario. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es despertar. Entender que cada vez que compras ese pan de molde integral, estás financiando tu propia destrucción y la de tu familia. Elimina el gluten y los granos por completo. No se trata de comer menos, se trata de eliminar el agente agresor. Al principio tendrás síndrome de abstinencia, te sentirás mal, irritado. Es la bestia de la adicción muriendo. Aguanta. En unas semanas, la niebla se levantará y verás el mundo con una claridad que no recordabas. Cuidado con las alternativas sin gluten. No caigas en la trampa de los productos sin gluten del supermercado. Están llenos de harina de arroz, maíz, almidón de patata, goma Santana y azúcar. Son igual de malos para tu insulina y tu intestino. Son la misma basura con diferente nombre. Vuelve a la dieta ancestral. Come lo que comieron tus ancestros durante millones de años antes de que la agricultura nos hiciera más bajos, más enfermos y con cerebros más pequeños. Carne, huevos, grasas animales, pescado. La dieta carnívora o paleo estricta está revirtiendo enfermedades incurables como la depresión, la artritis y la autoinmunidad. Michaela Peterson curó su artritis juvenil severa comiendo solo carne. Hay miles de casos. La carne te nutre, te sacia y te cura. Desconfía de la bata blanca. Tu médico es un técnico de reparación de síntomas, no un arquitecto de la salud. Si te receta una pastilla sin preguntarte qué comes, huye.
Investiga por tu cuenta. Lee los estudios que no salen en las noticias. Sé tu propio médico. Resistencia activa. Compra directamente a granjeros locales si puedes. Cultiva algo, aunque sea en tu balcón. Aprende a cocinar desde cero. Recupera el poder sobre lo que entra en tu boca. Al rechazar su comida, rechazas su control. Al sanar tu cuerpo, sanas tu mente. El pan integral es una estafa. Es la punta del iceberg de un sistema diseñado para convertirte en un paciente crónico rentable y en un ciudadano dócil. No les des ese gusto. Rompe las cadenas del gluten, limpia tu cuerpo del glifosato y reclama tu derecho de nacimiento a una salud vibrante y una mente libre. Esto es una guerra, y el campo de batalla es tu plato. Soy Borja Veiga. Despierta, infórmate y no te comas sus mentiras. Ni su pan.